Buenos días. Quería, quizás antes de... comenzar, quisiera dar un pequeño anuncio o comentar alguna cosa y creo que eso también será parte de la introducción del mensaje en esta mañana. Sé que estamos comenzando las reuniones a las 8:15 por el horario que tenemos de escuela dominical, que por cierto os quiero animar a que continuemos en nuestro esfuerzo y nuestro celo por cuidar nuestra vida espiritual, y eso significa también venir a la escuela dominical. El tiempo de la escuela dominical espera ser un tiempo de participación, tiempo de aprender. Hay un estudio, el que llevo yo, que quizás no es tan participativo, es un estudio para líderes, para personas que ya llevan muchos años en el Señor, y estamos tratando cosas pues quizás un poco más profundas o técnicas. Pero hay un estudio precioso acerca de una vida sana, espiritual, equilibrada, que os animo a que vengáis a las 10 de la mañana. Pero el próximo domingo tenemos la obra de Navidad. Entonces, la obra de Navidad, por necesidad de los actores, necesitamos comenzar a las 11 en punto. A las 11 se dará la bienvenida, se orará y probablemente un minuto después comenzará la obra. Entonces, os pido, por favor, a veces hay familias que llegan un poquito más tarde y eso, os pido que hagamos un esfuerzo. Eso lo tendríamos que hacer todos los domingos, pero especialmente el próximo domingo, porque hay algunos hermanos, tristemente, que trabajan y entonces no podemos demorar la obra ni 5 minutos. Entonces comenzaremos a las 11 en punto. Deberíamos tener un reloj cucú o unas campanas para que cuando suene la campana empezamos sin problema. Pero bueno, me oigo un poco fuerte. ¿Podríais, por favor, bajar en general el sonido un poquito? Os lo agradecería. Bueno, entonces eso, el próximo domingo, por favor, todos puntualmente, si podemos, a las 11 menos 10, 11 menos 5, porque la obra comenzará sí o sí a las 11 en punto, ¿vale? Bien, quizás esto también, como he dicho, me sirva de introducción, porque cuando hacemos cosas para el Señor, sobre todo cuando es algo pues, que incluye otras personas y que a veces causa un esfuerzo, trae una tensión y una especie de urgencia y de esfuerzo, de deseo por hacerlo bien. A veces una familia u otra, pues uno no puede traer a los niños, otro igual puede, pero en fin, no los trae. Los días de los ensayos, las personas que llevan el programa pues se desesperan, eso produce un desgaste tan profundo como personas, que después de la obra necesitarán igual un par de semanas o un mes para poder volver a estar tranquilos. Pero en medio de todo ese fragor, a veces me pregunto si no se nos va un poco el centro, ¿no? Y no lo digo en absoluto por los hermanos que han estado trabajando y están trabajando, pero lo digo en general. Estaréis preparándoos todos seguramente para la semana que viene, la cena de Nochebuena, que si viene familia, que si todo tiene que estar en su punto, que si... ¿No es cierto que a veces se nos puede ir un poco el énfasis? ¿Y si mañana viniera el Señor? No pasa nada. ¿Y si algo que hemos preparado con todo esfuerzo no lo pudiéramos hacer?
Y sí, hay un apagón en Vilanova y se nos queda sin luz y no podemos. ¿Perdemos el espíritu por eso? Pero es verdad, somos humanos, al menos yo soy así. Igual yo soy el más humano y pecador de todos, pero a mí me afecta. Y Rosa no está por aquí, está arriba con los niños, pero ella sabe, cuando hay un programa, hay algo así, ¡wow!, cómo te sube la presión sanguínea para que todo esté al momento y que todo salga, porque es que toma muchísimo esfuerzo de llevar a cabo las cosas. Pues quisiera leer un pasaje, Romanos capítulo 16. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Por eso he dicho todo eso. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Esta unidad de la Iglesia de Cristo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, y por eso me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Permitidme saltar al versículo 25. Y al que puede fortaleceros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas y según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. No tengo el lápiz, así que te pido que según vaya adelante puedas cambiar las diapositivas. ¿Cómo puede Pablo terminar una epístola tan profunda, tan extensa, con un contenido tan rico? Pues hay un tema que quizás es recurrente y es la unidad del cuerpo de Cristo, la gracia de Dios y la necesidad de que nosotros como pueblo de Dios seamos fortalecidos contra los avatares de la vida. En primer lugar, este tema de lo que es la unidad. Hace muy poco, estaba en un contexto donde parecía que la unidad era el bien supremo. Y cierto es, ¿no dice el Señor Jesucristo cuando estaba orando al Padre antes de la cruz? En esa comunión personal, el corazón de nuestro Señor Jesús pedía al Padre para que fuéramos uno, para que la Iglesia de Cristo se distinguiera del mundo, entre otras cosas porque se aman. Y ese amor, según el Señor dijo a los propios discípulos, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Qué medida de amor puede haber mayor que esa? Si bien a los 10 mandamientos nos sentimos como incapaces de poder cumplir en su plenitud, ¿quién es capaz de poder amar al que tenéis sentado al lado o al de detrás o al de delante en la manera que Cristo lo ha amado? Nos vemos absolutamente con la necesidad de ¿qué? De vivir de rodillas, de rodillas para poder cumplir o poder aspirar a crecer en esa realidad. Es una necesidad tan grande que requiere cada día de nuestras vidas tener ese objetivo, entre otros, por supuesto, amar a los creyentes como el Señor nos ha amado. ¡Buah! Con ese desinterés,
con ese altruismo, con esa entrega, con esa disposición. Y lo dice en varios lugares la Escritura, no vale con palabras. Dice Juan, no amemos, hermanos, de palabras, sino de hecho y en verdad. Ahí la Escritura nos llama a todos sin excepción. Ahora, este pasaje nos da una perspectiva correcta de lo que es la unidad y nos ayuda a que esa unidad no es ciega, sino tiene una identidad clara. La unidad no es para extender un toldo que cubra a toda la raza humana sin excepción. No, el Señor cuando creó los cielos y la tierra, separó las aguas de arriba de las de abajo, separó la luz de las tinieblas. Y el Señor usa esa gran diferencia de la luz del sol con la oscuridad de la noche para enseñarnos que si bien es cierto que debemos amarnos y debemos, como pueblo de Dios, expresar ese amor sublime del que hemos sido hechos partícipes, pero también hay distinciones. El apóstol Pablo tendría que decir, 2 de Tesalonicenses 3:2, Pablo ora que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe. Pablo no está hablando del foro de Atenas, no está hablando del oráculo de Delfos en Efesios, está hablando del círculo de la iglesia, que el Señor nos libre en la iglesia, porque no es de todos la fe. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, guardaos de los perros. Fijaos qué forma de expresarse hacia aquellas personas que pretendían presionar a los creyentes para que se circuncidasen, para que viviesen como cristianos, pero mejores que como cristianos, como judíos, supuestamente. Y Pablo se refiere a ellos como perros. Guardaos del cortamiento, de la circuncisión, aquellos que quieren presionaros para la circuncisión, gloriarse en vuestra carne, diría en Gálatas. Dice 1 Corintios 6:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Tremendo. ¿Cómo es posible, Pablo, que en medio de una epístola a los Corintios digas esto? Yo lo entendería que el apóstol Pablo lo dijese al final, como decir, bueno, todos los que estamos aquí, los de la iglesia, somos creyentes y aquellos que no aman al Señor Jesucristo, pero eso no está en el corazón del apóstol, porque cuando el apóstol mira a las multitudes, las mira con compasión y busca hacerse todo a todos para que vean al Señor Jesucristo. Pero a lo que Pablo va es que parece que dentro de la iglesia de Corinto habían personas que realmente no amaban al Señor y tenían una religión sin Cristo. Y dices, ¿cómo es posible? Y el apóstol Pablo, ese apóstol de la unidad que ahora nos habla, que nos dice que nos saludemos con un beso santo, igualmente dice, el que no amare al Señor Jesús sea anatema, sea maldito. El apóstol Pablo dice, saludaos los unos a los otros con beso santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. El apóstol está pensando en ir a una Roma, una capital, una ciudad cosmopolita con una congregación que él no ha fundado, que probablemente se originó por creyentes que creyeron en el Señor Jesús el día de Pentecostés o en el entorno de la iglesia de Jerusalén. Y luego por diferentes cosas volvieron a sus casas y empezaron a congregarse. Es una iglesia que el apóstol Pablo no les había comunicado directamente el Evangelio, pero Pablo estaba seguro de que su Evangelio era el mismo que el suyo.
Todas las iglesias de Cristo, no hay diferencia. Cuando hay una fe genuina, un contenido de la fe correcto, somos hermanos. No hay distinción. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y esta palabra doctrina no está hablando solamente de enseñanza, de contenido de la fe, sino también de la práctica. Y si no, mirar en las epístolas pastorales todas las veces que Pablo habla de la sana doctrina, refiriéndose al estilo de vida, al modo de vida. Entonces, ¿qué pasaba? Que sí, la Iglesia es una, debemos saludarnos, debemos amarnos, debemos guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero ¿quiere decir que esa unidad es general, ciega? No, esa unidad tiene una identidad y esa identidad no tiene nada que ver con divisiones y con tropiezos, con personas que tienen intereses personales cuando vienen a la iglesia, que utilizan la fe, utilizan los valores de la fe para proyectarse a sí mismos y crear facciones en la iglesia. Esa no es nuestra fe. Y el apóstol Pablo lo dice con toda claridad. Os ruego que os fijéis y apartaos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los incrédulos. Las disensiones son unos de los frutos de la carne, según Gálatas. Los tropiezos hablan de personas que llegan a abandonar la fe. No naufragar en la fe como Himeneo y Fileto, que fue por una herejía, por su propia elección. Pero hay personas que a veces son heridas de tal manera que dejan su deseo por venir a la iglesia, por creer, por crecer en el Señor. Y a veces son cuestiones que suceden en la iglesia, dentro de nuestro entorno. No podemos permitir eso. No podemos permitir, tenemos que asegurarnos de que nuestra unidad de iglesia enseguida identifica intereses personales que crean facciones y que ponen tropiezos. Nos dice la Escritura que sirven a sus propios vientres. Podría hablar de judaizantes que ponían normas sobre lo que se puede o no se puede comer. También podría hablar de personas que vienen a la iglesia y lo que buscan es su propio provecho, vivir del Evangelio. Evangelistas itinerantes, como a veces hemos visto en las películas del oeste, tan caricaturizados, ¿no? Y tan que cualquiera parecía que se podía coger un carro, ir por ahí y presentarse como un predicador. Personas que pretenden servir a Cristo, pero en realidad buscan su propia gratificación. A veces, hermanos, merece la pena decir, ¿estaría dispuesto a dar un paso atrás de todo? De todo, de todo. ¿Estaría dispuesto yo a dejar el pastorado, dejarlo todo? ¿Por qué no? ¿Necesito llevar la razón siempre? ¿Necesito mandar? ¿Necesito sentirme que hay gente que me sigue? Por favor, no. Examina tu corazón, yo examinaré el mío. ¿Qué nos mueve a servir? Es amor por Cristo, ni siquiera por nosotros, porque dice el Señor, si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis más que los gentiles, que los paganos? Entonces, no, nosotros tenemos que amar a los que no tienen nada, pero muy especialmente, dice la Escritura, a los de la casa de la fe. El apóstol Pablo dice que aún todo lo sufre
por amor de los escogidos, o sea, por aquellos que han de creer en Cristo, está dispuesto a pasar toda penalidad por ellos. ¿Qué es lo que te mueve a hacer las cosas? ¿Tu propia visión, tu propia perspectiva? ¿Es acaso, no es que yo tengo una visión de la Iglesia y lo que quiero es que se cumpla lo que yo veo? No, 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 no. Nuestro centro es servir a un Señor. La Iglesia no es nuestra, es de Jesús. Él la compró con su sangre y Él la limpiará. Dice, no de acuerdo a la doctrina que han recibido. Estas personas habían sido discipuladas. El verbo aquí, cuando dice, por ejemplo, dice, os ruego que os fijéis en los que causan divisiones, ponen tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Este aprendizaje no tiene que ver con adquisición intelectual de quién es Jesús, el Espíritu Santo, la Iglesia, sino está hablando de discipulado, de macetés. Está hablando de han aprendido, han adquirido por la experiencia un conocimiento, por supuesto, intelectual, porque es de la Escritura, pero que se ha hecho carne. Entonces, sembrar divisiones, poner tropiezos, no está dentro de ese aprendizaje. Qué importante, por eso me encanta cuando alguno he oído por aquellos ecos que me vienen de alguien que dice, uy, tengo ganas de ir a la escuela dominical porque quiero cuidar mi vida espiritual. Digo, gracias a Dios, porque es eso. Nadie puede aprender mentalmente y con eso le basta. Hemos aprendido, hemos sido discipulados. ¿Has sido discipulado? Te invito a que lo seas. Te invito a que vengas a la escuela dominical, que vayas a estos estudios bíblicos que tenemos en hogares, que tengamos un seguimiento, un crecimiento en conocer a nuestro Dios. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estas personas que no son parte de la unidad cristiana tienen un interés en ganar adeptos y buscan la manera de cómo, a través de palabras suaves, ganar a otras personas. Me acuerdo la primera vez que alguien me habló de cómo Absalón robó el corazón del pueblo de Israel a su padre David. Alguien me habló de eso, de cómo se puede robar el corazón de la gente. Y yo pensaba, ¿eso cómo se hace? Uy, qué gráfico lo pone. Absalón estaba a la puerta del rey David. Y cuando venía una persona a pedir derecho o pedir que le hicieran justicia, ahí estaba Absalón por casualidad. Y salía la persona y le decía, yo si fuera rey te haría justicia. Qué suaves palabras, halagüeñas. Y lo que hacen es crear división, engañar. Curiosamente, este pasaje, hay una palabra que no está traducida en nuestras versiones y es ¿por qué? En el versículo 19. Dice, estos que no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos y por eso me gozo de vosotros. ¿A qué maestro o a qué pastor no le gustaría encontrar un grupo de personas que realmente están dispuestas para obedecer? ¡Ah, qué maravilloso, ¿no? Me encantaría. Pues bien, a veces también hay personas, o nosotros mismos podemos a veces caer en momentos que nos ofuscamos, ¿no?
Tengamos cuidado, tengamos cuidado. El apóstol Pablo lo que expresa es, sí, la unidad, por supuesto, pero esa unidad tiene una identidad. Por ejemplo, en otros pasajes, otros escritos de Pablo, Pablo diría: no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, malediciente, borracho, ladrón, y dice, con el tal ni aun comáis. Bueno. Segunda de Tesalonicenses 3, 6 y 14, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos parece poca esa solemnidad? Que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¡Uf! ¿Cómo nos pone firmes, no, Pablo? Segunda de Timoteo 3:5, algunos que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella, a esos evítalos. O al que causa divisiones, aquí tenemos otra vez, como hemos leído, disensiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Tremendo. Entonces, tenemos en la Escritura una enseñanza de sí, la unidad en Cristo, y debemos guardarla, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hemos de intensificar el amor unos por otros. El amor cubrirá multitud de pecados. Es cierto que todos, dice Santiago, ofendemos muchas veces. Es cierto que podemos decir palabras inapropiadas. Es cierto que nos podemos olvidar de alguien necesitado. Es cierto, pero abundemos en amor para la Iglesia, para el creyente, para el Señor Jesucristo. Pero por otra parte, también seamos avisados y tengamos discernimiento para que esa unidad tenga una personalidad, tenga un contenido, una identidad. ¿Por qué se reúnen cuando hay un partido de fútbol? Yo me sorprendí, con todo mi cariño y respeto a los hermanos argentinos, me sorprendí la que se montó con el Boca y el River. Y si vas allí, bueno, ¿cuál era el interés? El fútbol y cada uno su equipo. Eso era lo que les reunía. Esa era su identidad. Pues hermanos, nosotros tenemos una identidad. La identidad no es agradarnos o servirnos unos a otros solamente. La identidad es Cristo. Y si nos servimos unos a otros y queremos hacerlo, es por causa de Él. Es en sus términos. Es una comunión limpia, una comunión pura de aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han pedido perdón a Dios y han aceptado que Jesucristo es el Salvador. Esa es nuestra comunión. No somos un grupo social, no somos una peña de fútbol, no somos una hermandad de fallas valencianas, no somos un grupo de amigos simplemente de un barrio. Somos la Iglesia de Cristo y como tal tenemos una identidad. Aún más el apóstol da una perspectiva sobre la unidad cristiana que me encanta, porque dice: pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Si tuviéramos que estudiar todas las formas erróneas de fe, necesitaríamos 3 vidas y probablemente se podrían crear tantas otras más. Yo no estoy seguro, pero antes que existiesen los rotuladores esos para comprobar billetes y esos detectores de billetes, a mí me dijeron, yo no estoy seguro, que los banqueros lo que hacían era pasar tiempo con el dinero de verdad y coger un billete y mirarlo, doblarlo, mirarlo a la luz, ver sus irregularidades, ver cómo es el billete bueno. Y cualquier falsificación, o por una cosa o por otra, se detecta.
Así quiere que el Señor que seamos con su iglesia. No vamos a dedicar un estudio para ver quién cree cosas raras. Hay veces que yo me meto en internet para buscar cosas y dices, yo no me identifico con lo que veo, como que parece que profesa ser cristiano. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a estudiar todo eso a ver qué cree, qué no cree? No, vamos a profundizar en lo que es verdadero. Vamos a vivir la realidad de Cristo. Vamos a servirnos unos a otros según la palabra. Vamos a amar la palabra y amarnos unos a otros. Y seguro que lo que no es genuino, enseguida se mostrará. Sed sabios en el bien, pero ingenuos con el mal. Y hay una esperanza. De verdad, si solo tuviéramos exhortación, yo me deprimiría. De hecho, es que a veces cuando leo el Antiguo Testamento, tengo que leer el Nuevo también. Porque lees Isaías, lees 66 capítulos, luego lees otros profetas, Daniel, Ezequiel, Jeremías, luego vas por los profetas menores, y están, venga el pecado de Judá, venga idolatría, venga rebeldía, venga opresión a los pobres, venga, ¡buah! Y mi espíritu se cansa. Pues fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos que guardar esa unidad del espíritu, tenemos que saludarnos con un beso santo. Por cierto, eso no es una prescripción litúrgica. El cristianismo a veces ha dicho, bueno, daos la paz, ¿no? Como si fuera parte de la liturgia. No, es parte de la vida diaria. Cuando tú saludes a tu hermano, sea la costumbre que sea, para mí esto ha sido curioso, a veces he viajado y hay personas que no se besan en las mejillas, sino que se dan un abrazo, y a veces uno no sabe cómo hacer para acertar, y a veces te equivocas, pero es igual. Cual sea tu cultura, si es un creyente, un hijo de Dios, salúdalo entrañablemente, porque es hermano tuyo, nacido del mismo vientre, de la misma palabra, ha bebido del mismo espíritu, salúdalo con calor. Pero como estamos diciendo, ten discernimiento, y si tienes ese discernimiento, ese cuidado, dice la Escritura, el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La esperanza que tiene Pablo en ese día, cuando se cumplan todas las cosas, en que el triunfo, como dice Juan, la manifestación de los hijos de Dios será notoria. Esta frase es una frase que aparece en algunos otros escritos, incluso del judaísmo, hablando del día del juicio final, cuando Dios haga justicia. Pablo vive en este mundo donde dice el Señor, el reino de los cielos es como unas redes que tú las echas en el agua y coges de todo tipo de pez. Y cuando llegas a la orilla, habrán unas personas que separen el pescado bueno del malo. Entonces, la vida de la Iglesia tiene las puertas abiertas y somos vulnerables a sufrir a veces dificultades en nuestra vida de Iglesia. Pero si permanecemos fieles, dice la Escritura que el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. Y dice, la gracia del Señor sea con todos vosotros. Esa gracia de Cristo que nos llamó sin nosotros merecerlo. Esa gracia que nos perdonó sin que nosotros pudiéramos dar nada a cambio. Esa gracia que nos da consuelo, esa gracia que nos da fortaleza, esa gracia que nos da aún dones para poder servirle, esa gracia esté con nosotros. Pero dejarme terminar con lo que Pablo termina. Al que puede fortaleceros, y dejarme saltar al versículo 27, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Ahora,
hay tres cosas que son tanto normas como medio por el cual Dios nos fortalece. En primer lugar, dice, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Cuando Pablo habla de su evangelio, no es porque era peculiar, sino está hablando de la predicación del evangelio a las naciones paganas, algo que dice la Escritura, que él era el apóstol a los gentiles. Cuando Pablo habla del evangelio, los romanos que él no conocía, decía, es el mismo evangelio, porque no hay otro evangelio. Pero el apóstol Pablo habla así, de el evangelio, la llamada de Dios al arrepentimiento de los pecados de la persona y la creencia, la fe en el Señor Jesús. Y la predicación, que puede referirse tanto al contenido del mensaje del evangelio como a la acción de la predicación. Somos fortalecidos cuando meditamos en el evangelio y cuando predicamos el evangelio. Y acordaros, el evangelio no solamente es creer en el Señor y serás salvo. ¿Qué es el evangelio? Toda la epístola a los romanos. La salvación, la justificación, la santificación y la vida llena del Espíritu y aún la vida práctica. Eso es el evangelio, según el apóstol. Ese fortalecimiento también dice, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora. ¿Qué es Cristo encarnado, manifestado al mundo? Ese mensaje de salvación, ese mensaje de justicia también, ese poder de su resurrección. Y por último, según el mandamiento del Dios eterno, que se ha dado a conocer a las gentes para la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Déjame terminar con esto. De verdad, es difícil. Yo igual me equivoco. Si me equivoco, luego me lo decís. Ahora no hay tiempo, pero creo que es ajeno a nuestra naturaleza buscar la gloria de otro o servir a otra persona. Lo que es más natural es servirnos a nosotros. Servimos según nos sentimos agradados o satisfechos. O servimos... ¿Por qué tanto la Escritura dice que prefiramos en honra a nuestro hermano? Porque la naturaleza humana caída a veces lo que busca es autoafirmación, autocomplacencia, autorreconocimiento. Que el Señor nos ayude a poder servir a nuestro Señor Jesús y buscar la gloria del único que la merece. ¿Y cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo, por la salvación que hemos recibido inmerecida, por las fuerzas que podemos recibir inmerecidas también, y si estamos algún día delante del Señor y nos dice, bien, buen siervo fiel, será por su gracia también. Vamos a tomar un par de minutos y te pido, y yo voy a hacer lo mismo, vamos a reflexionar sobre nuestra vida, nuestro corazón y esa unidad que el Señor nos pide, unidad con discernimiento, pero unidad intensa en la búsqueda de servir y dar gloria a nuestro Dios.